Este es un año, déjame decirte lo que yo siento sobre este 2022. Sí, todavía no terminó el primer mes. Y es la primera vez que estoy esperando que llegue Navidad. Todavía no pasó un mes, ya se siente como que pasó un año. ¿Verdad? Enfermedades, crisis económicas, trabajos, salud mental, la gente experimentando cosas muy, muy intensas. Yo estoy convencido de que este será un año extremadamente bueno. Extremadamente bueno. ¿Sabes de qué estoy convencido también? De que este va a ser un año extremadamente malo. Estoy como Walter Mercado, ahora sí que no le voy a errar, ¿verdad? Para fin de año, pase lo que pase, te voy a decir, yo te lo dije. Con mucho amor. Este va a ser un año extremadamente bueno y extremadamente malo. Sin duda es un año muy intenso. Ya empezó con mucha intensidad. La crisis de salud mundial, ¿sí? La crisis económica, la crisis moral en la que estamos, la crisis de salud mental. Nosotros día a día nos llegan llamados y vamos a visitar gente que tenía una vida normal, trabajando, yendo a la universidad, una vida normal, y de repente se encuentra poseída por espíritus. Y a veces en la iglesia nos olvidamos de que esto es verdad, pero en la Biblia está. Y tenemos que orar por personas que son poseídos, cristianos que están siendo oprimidos por espíritus malignos, gente que está en depresión, gente que está con ataques de pánico, ansiedad. Este es un año extremadamente malo. Y al mismo tiempo escuchamos de gente que están viendo milagros, gente que están viendo, que están llenos del Espíritu Santo como nunca. Ellos lo escuchaban en la iglesia, lo escuchaban en los videos de YouTube, pero nunca lo habían experimentado en sí. Yo leo los reportes que me escriben los estudiantes de Esdras, que es nuestro programa para desarrollar líderes cristianos, las experiencias que están teniendo con el Espíritu Santo. Dios está levantando a la gente para servirlo más. Muchos de ustedes se han levantado en amor, en fe, para servir a Dios, ¿sí? Algunos hasta quieren salir a pastorear. Hay un fuego de Dios sacudiendo nuestros corazones. Este va a ser un año muy bueno y va a ser un año muy malo. Y en cierta manera las dos cosas son verdad y va a depender un poco de nosotros. Claro que Dios es el que controla todo, pero nosotros también tenemos un rol, ¿sí? Porque este es un año de crisis. Estamos en una gran crisis. Y las crisis son buenas y malas. Las crisis tienen un lado positivo y negativo. El lado positivo de la crisis es que expone tus fortalezas, ¿sí? Las cosas que están buenas, las cosas que están sólidas, las relaciones, los matrimonios, las amistades, tu fe, las cosas que están sólidas en tu vida. La crisis muestra tus fortalezas, tus virtudes, tus valores. Pero la crisis también exhibe nuestros defectos, nuestros errores, nuestros pecados, ¿sí? Y la crisis nos da la oportunidad de vernos tal y como somos. Se acabaron las máscaras, bueno, aunque ahora estamos usando máscaras, se acabaron las apariencias. En la crisis se acaban las apariencias, ¿sí? Tú puedes tener un edificio lleno de gente hermosa, pero cuando ese edificio se prende fuego, ¡ja!, se acabaron las apariencias. Ahí te das cuenta quién es quién. En la crisis, el que sale primero y se olvida de todos, el que se queda ayudando a las mujeres y a los niños y a los ancianos. Ahí en la crisis se ve quiénes somos. Y en esta crisis, yo estoy convencido que una de las razones por las cuales Dios la está permitiendo y todavía no la termina, es porque Dios está exhibiendo quiénes somos. Está exhibiendo quiénes somos como seguidores de Jesús, quiénes somos como padres, esposos, madres. Está exhibiendo quiénes somos como vecinos, como parte
de una sociedad. ¿Sí? Ayer me invitaron a grabar un video para la ciudad de Denver animando, escúcheme bien, animando a los hispanos a que se vacunen. Porque somos uno de los grupos menos vacunados. Y yo sé que la principal, no digo la única, pero la principal razón por la que no nos vacunamos es por temor. Temor a la vacuna. ¿Sí? Pero ese temor a la vacuna está hablando de tu fe. Yo no le tengo miedo. Incluso si la vacuna sale mala, yo no pongo mi confianza en la vacuna, yo la pongo en Dios. ¿Sí? Y si tú no le tienes miedo al virus, porque Dios te cuida, pues tampoco le temas a la vacuna, porque si sale mala, Dios te cuida también. ¿Sí? Entonces, esta crisis está demostrando quiénes somos como miembros de la sociedad en donde Dios nos puso. ¿Sí? Y a mí me preguntaban en la entrevista, ¿por qué te vacunaste? Yo le dije, por los demás. Me vacuné por mis vecinos, por mis hermanos de la iglesia. Me vacuné por la gente que vive en mi barrio. No me vacuné por mí, porque yo confío en que Dios me protege, pero tengo que tener compasión de otros. Ese es el amor de Cristo. No pensar en lo que yo quiero hacer, sino pensar en lo que es mejor para los demás. ¿Sí? Me vacuné. Me vacuné por amor a otros. Si ahí me agarra el virus, al rato se me pasa. Y si no se me pasa, me voy con Jesús. Aleluya. Hace 30 años que estoy esperando irme con Él. Finalmente me va a dar el appointment. No me vacuné por mí. Me vacuné porque el amor de Jesús me impulsa a entrar en la molestia de vacunarme para bendecir la vida de otros. Entonces, estamos en épocas de crisis, ¿verdad? Estamos en épocas de crisis. Y en la crisis se ve quiénes somos. En otras palabras, Angie, la crisis revela qué clase de fe tenemos. Porque para navegar y triunfar en la crisis se necesita una fe diferente a la fe de otros tiempos. La fe que tú necesitas hoy es muy diferente a la que necesitabas 3 años atrás. Hace 3 años atrás, tenías trabajo, tenías salud, ibas los domingos, a veces sí, ibas los jueves, a veces sí, a veces no, y mi vida estaba bien, pero en esta crisis de salud, de trabajo, de economía, en esta crisis de salud mental, ese tipo de fe no te sirve. Ese tipo de fe fracasa, ese tipo de fe se rompe, ese tipo de fe se quiebra, ese tipo de fe se deshace ante la presión de la crisis en la que estamos viviendo. ¿A quién le gusta el café del Starbucks, Angie? ¿A quién le gusta? A ver, levanten la mano. Ahí está Perla, está Rosy, ok, Araceli, ok, wow, ok. Miren, yo acá tengo 2 tarjetas, 2 gift cards. 2 tarjetas de regalo que las compré en el Starbucks. Y el diseño, sí tienen dibujitos diferentes, pero más allá de eso, las 2 son exactamente iguales. Tienen el mismo tamaño, tienen un diseño, son de plástico, cuando las das vueltas tienen ahí algo que dice y un código de barra, son exactamente iguales. ¿Sí? Tú no puedes ver nada diferente entre una y la otra. Tú las miras por afuera y se ven exactamente iguales. Sin embargo, hay una que tiene $15. Y hay otra que tiene 0. No se ve la diferencia. No se ve la diferencia, son exactamente iguales. Por atrás, por adelante, son exactamente iguales. ¿Sabes cuándo se ve la diferencia? Cuando las tienes que usar. Cuando necesitas usarlas. Y vas a decirle a alguien, a tu novia, Yori, le dices, ven, te voy a invitar a un café al Starbucks. ¿Sí? O a tu amigo. Y cuando llegas a pagar, te dice, I'm sorry, you have no balance. ¿No? Y la tarjeta te falló. La tarjeta te falló porque no está cargada.
la otra está cargada. Y yo creo que esto es un símbolo de la fe cristiana. Todos venimos a la iglesia y acá todos, casi todos, levantamos las manos, cantamos, decimos amén, aleluya, saludamos, sonreímos, Dios te bendiga. ¿Sí? Por afuera nos vemos igual que las dos tarjetitas. La diferencia se ve cuando llega la crisis y tenemos que usar nuestra fe. Tenemos que usar la fe. Y ahí, cuando viene la presión, nos damos cuenta que nuestra fe no tiene suficientes fondos para superar una depresión. No tiene suficientes fondos para resistir el pecado. No tiene suficientes fondos para no darnos por vencidos en el medio del problema. Nuestra fe no tiene suficientes fondos porque al igual que esa tarjeta está descargada. Esta semana nos tocaba leer Éxodo 14, que es cuando el pueblo, Moisés saca al pueblo de Egipto y va por el desierto, y muchos conocen la historia porque vieron la película, y el ejército de Faraón, el rey de Egipto, sale a perseguirlos y el pueblo de Israel se encuentra enfrente del mar, perseguido por el ejército, y finalmente Dios abre el mar, ¿verdad? Y ellos pasan. Y cuando el ejército de Faraón quiere pasar por el medio del mar, Dios cierra el mar y destruye el ejército más poderoso del mundo sin que su pueblo levante un dedo. Así que, si usted le pregunta a los israelitas, le van a decir, este año fue buenísimo. Pero si le pregunta a los egipcios, le van a decir, este año fue malísimo. ¿Verdad? Es más, hay un momento cuando ellos están delante del Mar Rojo y miran para atrás y ven al ejército egipcio antes de que ocurra el milagro. Antes de que ocurra el milagro, ahí está la crisis es antes del milagro. Después del milagro no hay crisis, se solucionó, se acabó. Pero ahí es la crisis, ¿sí? Cuando estás parado y adelante tuyo hay un mar que no se abre y detrás tuyo hay un faraón, un ejército poderoso que viene a destruirte y que es mucho más poderoso que tú. Ese es el momento de la crisis. No sabes para dónde ir. Ves el mar y te dan ganas de retroceder. Te dan ganas de retroceder y decir, mejor me vuelvo a ser esclavo de Faraón. Y en la crisis muchas veces queremos volver a ser esclavo de Faraón. Déjame decirte, Faraón no vino a buscarte para que vuelvas a ser su esclavo. Faraón vino a buscarte para matarte. Pero miramos hacia adelante y está el mar cerrado y no hay por dónde caminar, no hay camino. No sabemos si regresar atrás, no sabemos si seguir avanzando, si me meto en el mar y me ahogo en el mar, ¿qué hago? Ese es el momento de crisis. Y si pudiéramos apretar el botón de la pausa en ese momento y hacer una encuesta entre el pueblo de Dios y preguntarle si ese año ha sido bueno o malo para ellos, los israelitas en ese momento te dirían, este año es malísimo. Mira dónde estamos. Estamos encerrados entre el ejército de Faraón y el mar. Estoy sin trabajo, mis hijos están en depresión, mi matrimonio se está deshaciendo. Este año es malísimo. Pero si en ese mismo momento le preguntas a Moisés, Moisés te diría, este es el mejor año de mi vida. He visto el poder de Dios, he visto las plagas, he visto los milagros, Dios me ha hablado, me llevó al monte, me tuvo 40 días hablándome, vi cómo con su dedo escribía las leyes en una tabla de piedra. Es el año donde vi más poder en mi vida, es un año buenísimo. Olvídate de los egipcios, incluso entre el pueblo de Dios tendríamos esa diferencia de que algunos nos dirían, este año es malísimo. Y Moisés nos diría, este año es buenísimo. Y la diferencia
no está en las circunstancias en las que estaban viviendo, porque todos estaban viviendo en la misma circunstancia. Todos estaban delante de un mar, todos estaban detrás de un ejército, todos estaban en la misma circunstancia. La diferencia es la carga de fe que tenían en sus tarjetas. Entonces, yo lo que veo cuando leo esto es que había una diferencia entre la fe de los israelitas. Ahorita lo vamos a ver con la Biblia, ¿verdad? Pero quiero darte este marco para que entendamos. En Éxodo 14 hay una gran diferencia entre la fe de los israelitas, que son creyentes en Dios, cuidado, son creyentes en Dios, son pueblo de Dios, ¿sí? Dios los está liberando de Egipto. Dios hizo milagros. Dios mandó las plagas y los protegió. Son gente amada de Dios. Son gente que ama a Dios. Sin embargo, hay una diferencia entre la fe de los israelitas y la fe de Moisés. Entonces yo veo que en el pueblo de Dios existen o conviven o coexisten estos dos tipos de fe. Hay dos tipos de fe. Hay una que sirve en la crisis y hay otra que en la crisis no sirve. Y yo te digo, hoy en esta crisis yo veo gente que deja de ir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque tenía la fe chafa. Tenía la fe de la Michael Douglas, pero de las que venden en los callejones ahí de Los Ángeles. ¿Sí? Tenía una fe chafa. Se alejó de Dios, se alejó de la iglesia. Es más, se alejaron tanto de Dios que empiezan a criticar a la iglesia. Cuando tú criticas a la iglesia es porque estás alejado de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ¿sabes quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Sí? Cuando tú estás criticando a la iglesia, estás criticando el cuerpo de Cristo. Tú no puedes estar bien con Cristo y criticar su cuerpo. Los esposos lo sabemos muy bien esto, ¿verdad? Porque imagínate que le digas a tu esposa, ay, mi amor, me encantas de aquí para arriba. Pero de aquí para abajo fueron sus últimas palabras. ¿Verdad? Entonces tú no le puedes decir a Jesús, Jesús, yo te amo de aquí para arriba, pero de aquí para abajo, que es su iglesia, no te amo. No se puede. Pero en esta crisis hay gente que se ha alejado de Cristo, hay gente que se ha alejado de la iglesia, hay gente que se ha abandonado su fe, porque su fe era como la fe de los israelitas. Y por otro lado hay gente que en el medio de esta crisis ha crecido y se está levantando y el Espíritu está haciendo cosas maravillosas porque tienen la fe de Moisés. Sí. Y ahora vamos a ver, la diferencia entre la fe de Moisés y la fe de las israelitas. ¿Sí? Primero, la primera diferencia es cuando la fe disminuye o crece ante la crisis. ¿Sí? Disminuye o crece. Tu fe, depende de qué tipo sea tu fe, lo que va a pasar es que o tu fe va a disminuir, se va a achicar, o en el medio de la crisis tu fe va a crecer. Éxodo 14, 10 y 11 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Sí? La fe de los israelitas, cuando vio el ejército de Faraón, se achicó. Dice que se llenaron ¿de qué? De temor. Temieron, se llenaron de temor. Ahora, piensen en esto un momento. Este es el mismo pueblo que una semana antes había visto las 10 plagas. ¿Se acuerda de las plagas? ¿Sí? Yo leía esta semana las plagas y una de las plagas, por ejemplo, era que Dios mató todo el ganado egipcio y el ganado de los israelitas no lo tocó. ¿Hello? Después mandó granizo. Y dice que el granizo cayó y destruyó todos los sembrados de los egipcios y los de los israelitas no los tocó. ¿Hello?
Después mandó langostas y langostas se comieron todo lo que había quedado, pero los campos egipcios no los tocó. Hello. Esta gente vio el poder de Dios. No hace un año, ni 2, ni 5. La semana anterior, el mes anterior, habían visto los milagros de Dios cuidándolos, protegiéndolos, defendiéndolos. Y sin embargo ahora ven el ejército y su fe que hace. ¡Chiu! Conocían a Dios. Conocían el poder de Dios. Hasta, diga conmigo, hasta que llegó el problema. Y muchos de nosotros tenemos fe hasta que llega el problema. Muchas veces tenemos fe mientras todo va bien, pero cuando llega el problema, nuestra fe desaparece. ¿Sí? Nuestra fe se achica. ¿Sí? Se desanima, se llena de temor cuando llega el problema. ¿Sí? Se da por vencido, dice, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Mira el problema que tenemos. Porque tenemos la fe de los israelitas. Cuando estamos delante del problema, se achica. La fe de los israelitas, Angie, disminuyó ante la crisis. Ahora vamos a ver la fe de Moisés. Versículo 13. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. Estaban mirando el mismo ejército, el mismo mar, pero la fe de Moisés se agrandó. Se agrandó. Cuando vio el problemón que tenía, la fe de Moisés se agrandó porque Moisés pensó el poder de Dios, que lo había salvado de las plagas. Moisés vio el poder de Dios en las plagas, vio que su poder superó todos los problemas que él había tenido. O sea, Moisés se puso a pensar, cada vez que tuve un problema, el poder de Dios fue más grande. Cuando tuve un problema número 3, el poder de Dios fue 4. Cuando tuve un problema número 7, el poder de Dios fue 8. Cuando tuve un problema número 123, el poder de Dios fue 124. El poder de Dios en mi vida siempre, siempre ha sido más grande que el problema que tuve en mi vida. Así que obviamente, pensó Moisés, dale un aplauso al Señor. Esos que aplauden son los que han visto que el poder de Dios siempre es más grande que el problema. ¿Sí? Entonces dijo, obviamente no tiene límite. Obviamente el poder de Dios, Gerson, no tiene límite. Y por eso ahora que tengo un problema número 14.728, oh my gosh, ahora voy a ver a Dios con el número 14.729. Nunca vi la manifestación del poder de Dios que estoy a punto de ver ahora delante de este problema. Nunca lo vi, pero le dijo a los israelitas, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver el poder de Dios una vez más siendo más grande que el problema y los egipcios desaparecerán. Porque la fe de Moisés creció ante la crisis. ¿Te das cuenta la diferencia? Los israelitas que creían en Dios, que iban a la iglesia, ¿sí?, que respetaban su religión judía, tenían fe en Dios, pero tenían un tipo de fe que cuando vieron la crisis, la fe se achicó. Pero Moisés tenía un tipo de fe que cuando vio la crisis, su fe hizo y se agrandó. La segunda diferencia que vemos es si la fe evita o crea la crisis. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante.
Si mi fe evita la crisis, o sea, si busco la manera de evitar la crisis, o mi fe crea la crisis. Y vamos a ver por qué decimos esto. En el verso 12 dice, ¿no es esto lo que te hablamos? Estos son los israelitas hablándole a Moisés. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. O sea, y yo esto lo veo tanto hoy en día. ¿Para qué nos metemos en problemas? Déjalo así, no digas nada. ¿Sí? ¿Para qué te dijimos, Moisés, que no nos saque de Egipcio? Mira ahora en la broncota que nos metiste. Allá éramos esclavos, pero por lo menos estábamos vivos. Aquí vamos a morir, ¿no? ¿Para qué nos hubiéramos quedado allá? Porque los israelitas dudaban del poder de Dios para sacarlos de esta situación. Entonces ellos pensaban que iban a morir ahí en el medio del desierto. Y dicen, ¿para qué nos metimos en este problema? Nos hubiéramos quedado allá. Preferían ser esclavos de Faraón. Porque pensaban que Faraón era más fuerte que Dios. Pensaban que Faraón era más fuerte que Jehová, que es el nombre de Dios. Así que en realidad su Dios no era Jehová, su Dios era Faraón. ¿Sí? Y por eso preferían servirlo a Faraón. ¿Sí? Para no meterse en problemas con Faraón. ¿Sí? Y yo hoy veo gente que no quiere meterse en problemas. Yo no quiero problemas con mi jefe. Por eso, si mi jefe no me deja ir a la iglesia, no voy. Yo no quiero problemas con mi esposo o con mi esposa. Sí, por eso no doy pasos de fe en el camino de Dios. Yo no quiero problemas con mis amigos, no quiero que mis amigos se burlen de mí, que me hagan bullying. Entonces no digo nada de que soy cristiano en la escuela, porque no quiero problemas. Porque esos, mi jefe, mis amigos, mi esposa, son más importantes que Dios. Como Faraón era más importante que Jehová. ¿Sí? Ellos son más importantes de Dios. Así que no digo nada y me quedo. ¿Sí? Lo vemos todos los días. El dinero es más importante que Dios. Por eso hay gente que decide, no, si dar un paso de fe significa que voy a tener problemas con mis finanzas, entonces no. Si va a afectar mi carrera, si va a afectar mi negocio, entonces no. Si va a afectar mis relaciones, mi novia, mi novio, entonces no. Si va a afectar lo que diga mi papá, mi mamá, mi compadre allá en el pueblo cuando se enteren que me hice aleluya, entonces no. A todos nos pasó, ¿verdad? Todos venimos de familias católicas y un día nos dijeron, ¡ja! Traicionaste la religión de tus padres. Algunos no, pero a muchos de nosotros nos pasó eso. Y dijimos, no, mejor no me meto en problemas. Esto es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, estaba evitando la crisis. Y eso nos lleva a vivir un cristianismo mediocre. ¿Por qué? Porque el faraón les dejaba hacer algunas cositas, pero no mucho, porque ya, si no, me van a afectar a mí. Así que hagan un par de cositas, pero hasta ahí, ¿verdad? Y así es como nos tiene estos dioses falsos, el dinero, las amistades, la familia, el negocio, el trabajo, todos estos que se transforman en dioses falsos, nos dejan servir a Dios hasta ahí. Y ese es nuestro cristianismo, mediocre. O sea, del medio para abajo, mediocre, del medio para abajo. Vivimos en un cristianismo que no puede crecer, que no puede avanzar. Cristianismo mediocre. Y aunque tienen fe, sirven y viven como les dice el faraón. Right there. Aunque tienen fe, este pueblo tenía fe, pero vivía como le decía el faraón. Y a veces tenemos fe, pero vivimos haciéndole caso más a faraón que a Dios. Entonces, la fe de los israelitas los llevó a evitar la crisis. Era una fe, pero era una fe que le hacía más caso a Faraón que a Dios. Entonces los llevó a evitar la crisis. ¿Sí? Por otro lado, la fe de Moisés, ahora prepárese,
porque ahora vamos a leer un montón. ¿Se ve bien? Sí. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, o sea, atrás. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, a los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Acá hay mucho, mucho para ver. Pero lo primero que yo quiero que entendamos acá es que Moisés estaba seguro de lo que Dios podía hacer. Y porque estaba seguro, es porque estaba seguro de lo que Dios podía hacer. Sí, yo conozco mucha gente ahí afuera, amigos, vecinos, clientes, o sea, gente con la, sí, especialmente los hispanos. Le dices, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Y tú crees que Dios es todopoderoso? Sí, yo creo, Dios puede hacer todo lo que quiera. Y entonces, ¿por qué tu vida no demuestra que Dios puede hacer todo lo que quiera? Y ahí se acabó la conversación y la amistad, ¿no? Pero Moisés sabía lo que Dios podía hacer y él entonces, él entendía que Dios quería darle libertad a Israel. Quería sacarlos de la libertad, de la esclavitud de los egipcios, y quería que sean un pueblo libre, que vivan una vida en libertad, que crezcan y que críen a sus hijos y a sus familias y que sean libres y felices. Esa era la voluntad de Dios para Israel, no que sean esclavos de los egipcios. Esa era la voluntad de Dios. Y entonces Moisés, porque entendía que la voluntad de Dios era esa, Moisés, que hacía 40 años que lo buscaba la policía por haber asesinado a un egipcio, se levantó, se fue a ver al rey de Egipto, Él, que era un criminal, que era un indocumentado en Egipto, se fue a ver al rey de Egipto y le dijo, libera a todo el pueblo de Israel. Imagínate tú y yo, que no tenemos papeles, ¿sí? Los que no tenemos papeles, imagínate hace 3 años atrás, ¿sí? Entrando a la Casa Blanca. Permiso, vengo a ver a Don Trump. Y que te parabas ahí con tu español, de Buenos Aires o de Oaxaca o de San José o de San Salvador, de donde sea que tú eres, ¿verdad? Yo no sé de dónde, ¿sí? O de East LA, yo no sé de dónde eras. Te parabas ahí con tu español o con tu inglés medio chueco y le dices, Don Trump, dele papeles a todos los hispanos. Y a mí también. Porque yo no tengo, ¿sí? O sea, ¿te das cuenta la locura que hizo Moisés? Ese era el nivel de fe que tenía Moisés. A ver, ¿quién de acá se atreve a hacer algo así? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios mío! ¡Sáquenme de aquí! Nadie se atreve. Eso fue lo que hizo Moisés. Él, siendo un ilegal en Egipto, se paró delante del rey y le dijo, dale la libertad a mí y a todos estos. Y en ese momento, Moisés creó una crisis. ¿Te das cuenta? Creó una crisis para Faraón, porque tenía millones de esclavos que ahora querían ser libres. Creó una crisis para su enemigo. Entonces Moisés no evitó la crisis. No le digan nada a Faraón, a ver si se enoja. Moisés dijo, ¿cómo que no? Que se enoje todo lo que quiera. Yo vengo en el nombre del Dios del universo, de Jehová de los ejércitos. Y aquí Dios dice que liberes a su pueblo. Y la fe de Moisés lo lleva a crear una crisis para su enemigo. Sí, cuando dicen que los enemigos, que los cristianos somos atacados por Satanás, es al revés.
Tú estás atacando a Satanás y el nivel de violencia y de ataque y de pruebas y de sufrimiento que llega a tu vida es el producto de una guerra que la empezaste tú en contra de Satanás. Y Jesucristo dijo que las puertas del infierno no pueden vencer a su iglesia. Así que esa guerra que empezaste contra Satanás, la vas a ganar, la vas a ganar, la vas a ganar porque tú empezaste la guerra contra Satanás. Moisés empezó la guerra contra Faraón. Y cuando tú finalmente decides decirle no a Satanás, cuando decides decirle no al pecado, cuando decides decirle no a la mediocridad cristiana, empezaste una guerra contra el reino de las tinieblas. Y en la guerra hay sangre. Sí, te van a atacar, te van a tentar, van a llegar pruebas, pero tú no eres la víctima de esa guerra. La víctima de esa guerra es Satanás. Deja de pensar como víctima y empieza a pensar como triunfador en Cristo Jesús. Porque esa guerra la comenzaste tú. Esa guerra la comenzaste tú por fe en el que resucitó de los muertos. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de la película del planeta de los simios? A mí me gustan esas de simios. Me hacen acordar a mi tío. Y hay un momento donde el simio habla por primera vez. ¿Cuántos se acuerdan? Y se acerca al amo que lo había criado. Y dice, vente Jordi, vente Jordi, vente. Vente Jordi. Está fácil, hoy te va bien Jordi. Sí, se acerca al amo y finalmente el simio viene y le hace. ¡No! ¿Sí? No, y en ese momento empezó la guerra entre los simios y los humanos. Un día, no te estoy diciendo que eres un simio, ¿verdad? Pero un día tú te paraste finalmente delante de Satanás y le dijiste, ¡no! ¡No! No más soy tu esclavo, no más soy tu siervo, no más te obedezco, no más te sirvo, no. Y empezaste una guerra contra Satanás. Y todo el sufrimiento que hay en mi vida, no es que Satanás es malo, 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 es que Satanás está contraatacando el ataque que yo inicié contra él. Y los sufrimientos que llegan a tu vida es el contraataque de Satanás contra el ataque que tú iniciaste en su reino. Entonces la fe de Moisés es una fe que inicia, que crea la crisis. No le tiene miedo a la crisis porque sabe que el poder de Dios es más grande que cualquier crisis. Y cuando Moisés inicia esa crisis, ay, 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 en los cielos empezó a sonar la alarma. Bep, bep, bep. Alerta, alerta, manden ángeles. Dice que el ángel que iba delante de Israel, ahora Dios le dijo, no, ponte atrás. Dios tuvo que empezar a moverse en la vida de Moisés, porque Moisés había empezado una crisis sabiendo que él no tenía el poder para vencerla, pero Dios sí. Y entonces él inició la crisis, él inició la guerra, y ahora Dios empieza a mover por la fe de Moisés. Y dice, el ángel que iba delante, que se ponga atrás de todo el pueblo para separarlo de los egipcios. Y la nube, mira todo lo que tiene que hacer Dios cuando Moisés inicia una crisis. La nube que iba delante de ellos, muevan la nube y pónganla atrás. Y vamos, ahora voy a hacer un milagro para que la nube del lado de allá le dé humo y oscuridad a los egipcios y del lado de acá les dé fuego y luz a los israelitas. Todo esto lo hizo Dios cuando Moisés creó la crisis en contra de Satanás. Y Dios está contigo. Tienes que crear esa crisis en contra de Satanás, sabiendo que Dios se va a mover a tu favor, porque estás creando una crisis, no basado en lo que tú quieres, sino basado en lo que Dios quiere para tu vida. Moisés no hizo lo que a él se le antojaba. Moisés creó esa crisis obedeciendo la voz de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios para su vida y para su familia. Para su familia. ¿Sí? Y cuando tú creas una crisis por tu fe, Dios te respalda. Dios te respalda. Así que la fe de Moisés lo llevó a crear la crisis. La fe de los israelitas la llevó a evitarla. No, mejor no. Vamos contra un faraón. Mr. Faraón. Hello. Y la fe de Moisés lo llevó a decirle, tú
No eres nadie comparado al Rey de los cielos. Así que obedece. Obedece, no a mí, obedécelo a Él. ¿Sí? Así que está la fe que evita la crisis y la fe que crea la crisis. Y por último, está la fe que se rinde ante la crisis o la fe que avanza ante la crisis. Angie, en el verso 21, ¿lo tenemos? Ahí está. Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. ¿Sí? Ahora, piensa en esta imagen, ¿sí? Moisés, a ver, tráiganme. Sí, yo ya tengo mi Josué acá preparado, mira. Josué. No este. Thank you. Moisés tomó su vara. Vente, Jory, vente. No te crees. Tomó su vara y le dio al mar. Y el mar se abrió. Pero piensen que este era el mismo, los israelitas, hacía 10 minutos atrás, eran los que le estaba diciendo: ¿para qué nos metiste en este problema? ¿Para qué nos trajiste a morir al desierto? Nos hubiéramos quedado allá. Híjole, me hizo acordar a uno que hablé esta semana. Y ese porque tuvo el valor de decírmelo. Hay otros que lo andan diciendo por atrás. Ups. Ahí estaban los israelitas. No querían, no sabían qué hacer en la crisis, pero sabían que estaban en el lugar equivocado. Y lo que querían eran decir: vamos a servir a Faraón otra vez, dijeron ellos. Vamos a servir, retrocedamos. ¿Sí? La fe de los israelitas los llevó a retroceder ante la crisis. Angie, la fe de los israelitas los llevó a retroceder ante la crisis. Y como decía al principio, esta es una crisis que está llevando a muchos cristianos a retroceder en su fe, a retroceder en su caminar con Dios, a retroceder en sus ministerios, a retroceder en su servicio a Dios, ¿sí? A retroceder en su caminar, en su vida, a retroceder. No, mejor me vuelvo para Faraón. Hay gente, a veces me dicen, es que estoy pasando tantos problemas que me dan ganas de volver atrás, me dan ganas de volverme al mundo y ya dejar de ir a la iglesia. Y yo le digo: ¿vos te acordaste cómo estabas cuando vos llegaste acá? Vos no viniste a la iglesia porque estabas feliz, vos viniste a la iglesia porque estabas fregadísimo, brother. Estabas fregadísimo. Y ahora, con todos los problemas que tienes, estás mejor que cuando llegaste. Así que quieres dejar de venir a la iglesia para estar peor como estabas antes. No, pues wow. Y como que ahí caemos, porque tenemos esta mentira del diablo que nos dice que si regresamos atrás vamos a estar mejor. Si vinimos de ahí huyendo porque era un infierno, ¿qué nos hace pensar que ahora el infierno no va a regresar? Con más odio va a regresar, a vengarse de ti. Entonces, los israelitas querían volver a ser esclavos de Faraón y los llevó a retroceder. Y a veces nos desilusionamos en el camino de Dios porque tenemos expectativas que nos ponemos nosotros solos. Y decidimos no regresar más e irnos para Egipto. Y hay gente que dice: yo no voy a ir más a la iglesia. Yo no voy a caminar más con Dios. Pero Moisés, en lugar de separarse de Dios en esta crisis, escúcheme bien, porque acá hay una palabra clave. Moisés se asoció con Dios. Oh, diga conmigo, hágase así con la barba, usted también. Moisés se asoció con Dios. ¿Escuchaste? ¿Cómo, pastor? Que Moisés se asoció con Dios. Sí, Dios le hablaba a Moisés
Y Moisés, actuando, extiende su mano sobre el mar. Cuando Moisés le pega al mar con su vara, no es porque se le ocurrió a él, y no es porque su vara tiene poderes mágicos, es porque Jehová se lo dijo. Le dijo, toma tu vara, pégale al mar, y el mar se abrirá. Y Moisés se asoció con Dios. Entonces vemos que Jehová le habla a Moisés, Moisés actúa en lo que Jehová le habló. Cuando Moisés actúa, Jehová abre el mar. Cuando Jehová abre el mar, Moisés pasa con su gente. Cuando Moisés pasa con su gente, Jehová mueve el ángel y la nube. Cuando mueve el ángel y la nube, Moisés avanza hasta el otro lado de Israel, del río, del mar. Y cuando Moisés llega al otro lado del mar, Jehová cierra el mar y mata a los egipcios. ¿Te das cuenta que es un trabajo en equipo entre Jehová y Moisés? Moisés le dice, tú haces esto. Moisés lo hace, Jehová hace esto. Ahora Moisés hace esto. Parece como un relato de fútbol, ¿sí? Cuando lo escuchamos por la radio, ¿sí? Y acá lo vemos a Jehová avanza con la pelota y le habla a Moisés. Le pasa la pelota a Moisés y le dice, toca el mar con tu vara. Moisés toma la vara con el brazo derecho y pega contra el agua. Salpica para todos lados y Jehová abre el mar. ¡Oh, Dios mío! Ya! Y el pueblo de Moisés y el pueblo de Dios avanza y avanza. ¡Gol! Era un toque entre Jehová y Moisés. Era un toque entre Jehová y Moisés. Yo quiero vivir así. Y yo quiero meter muchos goles tocando ida y vuelta con Jehová de los ejércitos. Yo quiero meter golazos con Jehová de los ejércitos. Mientras que Israel decidió alejarse, separarse de Dios. Si todos tenemos estas dos opciones en tu crisis. Muchos de nosotros estamos en crisis ahorita. Tú estás en crisis en este momento quizás. Y tienes estas dos opciones. O te separas de Dios y te vuelves a Faraón. Y te entregas a Faraón. O te asocias con Dios y buscas su voz. Y entras en una sociedad, en un toque que Moisés te dice, Dios te dice, haz esto, y él hace esto. Ahora haz esto, y él hace esto. Y cuando te quisiste dar cuenta vas a ver la victoria más grande de tu vida. Porque ahí donde estás, enfrente del mar rojo, donde no se ve salida ni solución, Dios abrirá camino. Dios abre camino donde no lo hay. Dios abrirá camino. Dios abrirá camino en esa situación. Dios abrirá camino en esa situación. Pero no te separes de Dios. Asóciate con Dios. Ok, Señor, ¿qué vamos a hacer? Dime qué tengo que hacer yo. Dime qué vas a hacer tú. Eso fue lo que hizo Moisés. Y esa es la fe que en el medio de la crisis, si usted le pregunta hasta que se abrió el mar, si usted le preguntaba, o sea, hasta que ocurrió el milagro, si usted le preguntaba a los israelitas, ¿cómo va tu año? Horrible, malísimo. Perdí todo lo que tenía en Egipto y ahora ando acá yendo no sé para dónde y tengo a estos ejércitos tras mí, un año, el peor año de mi vida. Y usted le preguntaba a Moisés y Moisés le decía, oh, brother, este es el mejor año de mi vida, para mí y para todo el pueblo. ¿Sí? Porque cuando tú actúas en sociedad con Dios, no solamente tú avanzas, toda tu familia avanza. Porque los mismos israelitas que se querían entregar, cuando vieron que Moisés abrió el mar con Dios, empezaron a seguir a Moisés. Y hay gente en tu familia, hay gente en tu vecindad, que quizás hoy te está criticando, que quizás hoy te está reprochando, que quizás hoy se burlan de ti, pero que en el momento que tú te asocies con Dios y abras el camino, te van a seguir porque entendieron que Dios está contigo. Porque en el versículo 30 al final dice, así salvó Jehová aquel día. Dale, así salvó Jehová aquel día a Israel de las manos de los egipcios. ¿A quién? ¿A Moisés? No, a Israel. A los que se quejaban, a los que se estaban por dar por vencidos, a los que se achicaron, a esos los salvó por la fe de Moisés. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y al final creyeron a Jehová y a Moisés. Creyeron a Jehová y a Moisés. Y hay gente que va a creer en Dios cuando te vean a ti abrir el mar, cuando vean que tu fe en la crisis se agranda, cuando vean que tu fe
en lugar de evitar la crisis, crea la crisis. Cuando vean que tu fe ante la crisis no retrocede, más bien avanza y se asocia con Dios para abrir nuevos caminos. Esa es la fe que se necesita en tiempos de crisis. Cuando hablaba con mi esposa me decía, bueno, ¿y cómo aseguro que tengo esa fe? Porque a ella le gusta siempre las cosas prácticas, ¿verdad? A mí me gusta filosofar. Ella dice, ok, pero entonces dime, no hay fórmulas secretas para que tu fe sea como la fe de Moisés. La fórmula es simple, es exponerte a Dios, es exponerte a su Espíritu Santo, es exponerte a Jesucristo, asistir a la iglesia, leer tu palabra, su palabra en tu casa, hacer tu devocional, unirte al cuerpo de Cristo. Tú necesitas relaciones espirituales. Yo sé que la iglesia es imperfecta, estamos llenos de defectos, igual que tú, igual que yo. Pero al Señor le ha placido que en su iglesia Él derrama su espíritu. En estos vasos de barro, en estos cuerpos y mentes imperfectas, Él derrama su espíritu y nos usa para bendecirnos unos a otros, para alentarnos unos a otros, para irritarnos unos a otros y después perdonarnos unos a otros, para exponer nuestros defectos y nuestras virtudes y mostrarnos que cuando la gente conoce nuestros defectos todavía nos puede amar, porque ahí se manifiesta el amor de Cristo incondicional. Necesitas ser parte de la iglesia. Necesitas no solo venir el domingo a la mañana, necesitas ser parte. La iglesia no es lo que pasa hoy, la iglesia es este grupo de gente y tú necesitas unirte a este grupo de gente. Hay grupos de hombres que leen la Biblia, hay grupos de mujeres, hay reuniones de oración para hombres y mujeres. Las mujeres se reúnen acá. Hay 2 grupos los viernes a las 6. Los hombres de la noche, 6 de la noche. Los hombres martes y jueves, 6 de la mañana, se reúnen a leer la Biblia. Si creen que no tienen nada que hacer, no entendieron que necesitan una fe como la de Moisés. Entendieron que necesitan una fe que en el tiempo de crisis los ayude a avanzar. Una fe que en la crisis sea grande. Una fe que no le tenga miedo a la crisis. Una fe que avance para ellos y para sus familias. Aquí estamos los jueves a la noche. Ora, tenemos el devocional. Hacemos ayunos, hacemos oración. No hay fórmulas mágicas, porque nada de eso es lo que hace crecer tu fe. Pero todo eso son momentos donde abrimos ventanas y puertas para que el Espíritu de Dios venga y haga crecer tu fe y te transforme de la fe de los israelitas a la fe de Moisés. La fe que triunfa en tiempos de crisis.